El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. La hierba se seca y la flor se cae, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, hierba es el pueblo. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías, capítulo 40, versículo 7. Amable auditor, la vida es breve, demasiado breve. Y de esto pueden dar fe quienes han transcurrido los años que Dios les ha permitido vivir para comprobarlo. Leemos en la epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 14, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Para un joven adolescente, esta verdad ni siquiera se vislumbra. Un anciano sí podría dimensionarla, aunque muchas veces solo para lamentar no haber sabido tomar decisiones sabias a su tiempo. Solo la sabiduría de Dios, que Él provee a través de su Santo Espíritu, que por gracia y misericordia mora en los creyentes, puede permitirnos avisorar desde esta brevedad y fragilidad de la vida humana lo opuesto, que es la eternidad y grandeza del Dios vivo y verdadero. Una verdad que solo es revelada en las Sagradas Escrituras. En nuestro episodio de hoy estaremos meditando en estas verdades a través del comentario bíblico de la primera parte del Salmo 90, en sus versículos 1 al 6, que nos compartirá el pastor Tony Ochoa desde España. Le invitamos entonces a escuchar con mucha atención nuestro programa de hoy, primeramente con una meditación devocional y luego con el comentario bíblico. Dios ilumine nuestro entendimiento espiritual para hacernos más conscientes de su enseñanza. El Señor le bendiga. Selah. Medita en estas palabras. Una producción de la Iglesia Metodista Independiente en Chile. Variedad de sabiduría. Lectura bíblica, Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 7. Hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él
provee de sólida sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Texto bíblico, Job 12:13. Con Dios está la sabiduría y la fortaleza, suyo es el consejo y la inteligencia. Existen los sabios según ellos mismos, a los cuales la Biblia llama necios. Existen los sabios según los conocimientos, de los cuales la Biblia dice que han de perder toda su ciencia cuando mueran. Existen los sabios según los demás, a los cuales la Biblia alaba. Existen los sabios según Dios, a los cuales los hombres llaman locos. De acuerdo a esto, existe una variedad amplia de sabios, pero es un hecho indesmentible que la verdadera sabiduría es y proviene de Dios. La humanidad, alejada de esta sabiduría, se acarrea grandes males, como lo describe el libro de Proverbios, capítulo 1, versículos 24 al 31. Hoy, el hombre no desea recibir el consejo de Dios y menosprecia su consejo y enseñanza. Hoy no existe temor a Dios y el hombre se acerca a pasos ligeros a su destrucción. Es entonces hoy cuando todo creyente fiel debe con mayor decisión acudir a la sabiduría y fortaleza del Creador y cimentar más firmemente la vereda por la cual nuestros hijos y nietos caminarán. Oremos. Buen Padre Celestial, ayúdanos a buscar la sabiduría que proviene de ti. En el nombre de Jesús. Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El hombre no fue creado para morir, el hombre fue creado para vivir y además para vivir eternamente. Por eso la enfermedad y sobre todo la muerte es tan dolorosa, tan fea y tan cruel. Es como si la muerte no perteneciese a nuestra verdadera naturaleza, y es que la muerte es algo ajeno a nuestra verdadera naturaleza, a nuestra original naturaleza, porque el hombre no fue creado para morir. De hecho, ni siquiera fuimos creados para vivir como vivimos. El hombre fue puesto en un jardín para que lo cuidase y así pudiese disfrutar de ese cultivo. No tenía ninguna preocupación, solo tenía que alimentarse del árbol de la vida y vivir para siempre disfrutando de la presencia de Dios. Pero el hombre pecó contra Dios y fuimos expulsados del jardín del Edén. De esa manera nuestro camino hacia el árbol de la vida fue cortado y toda la creación sufrió la maldición que provocamos al introducir el pecado en el mundo. Por eso la vida del hombre tiene un fin y se muere. Cualquiera de nosotros se podría preguntar, ¿por qué a mí? Yo no provoqué nada, yo no tuve la oportunidad de portarme bien, yo no pequé, yo solo sufro las consecuencias de la maldición de Adán, y eso no es justo. La Biblia dice que todos pecamos en Adán, y lo que eso significa es que su decisión de desobedecer a Dios tuvo resultados duraderos en toda la creación, en toda la humanidad. Debido a que él desobedeció, los efectos de su transgresión fueron transmitidos a todas las personas. Adán cayó y con él caímos todos. Esto lo explica Pablo, por ejemplo, en Romanos 5, 12 y también en 1 Corintios 15, versículos 21 y 22. Adán fue la cabeza, el representante de la raza humana, y lo que esto quiere decir es que él fue el designado por Dios para que nos representara a todos en el jardín del Edén. Cuando un país elige al cabeza, al abanderado de una selección nacional para las Olimpiadas,
¿A quién elige? Elige al mejor deportista para que le represente. En él, pues, estamos representados todos los nacionales de ese país. Cuando le vemos, de alguna manera decimos en nuestro corazón, ahí voy yo. Cuando compite, compito yo. Cuando gana, gano yo. Y cuando pierde, pierdo yo. Así que sí, si Adán perdió la prueba como nuestro representante, lo que eso significa es que yo también la perdí. No tengo excusa. He perdido y lo asumo. Pero yo sé que todo esto en manos de un Dios bueno tiene un propósito bueno. Además, Dios nos ha enviado otro representante que sí ganó, su propio Hijo, y así poder vivir. Y es que el hombre no fue creado para morir. El hombre fue creado para vivir y para vivir eternamente. De hecho, ni siquiera fuimos creados para vivir como vivimos, queriendo amar a los demás y no pudiendo, queriendo ser leales y resultarnos imposible, anhelar ser fieles y no poder, querer honrar a la verdad, pero ¿cómo? Si seguimos mintiendo incluso hasta las personas que más queremos, y no fuimos creados para eso. Codiciamos y no tenemos, matamos y ardemos de envidia y no podemos alcanzar lo que queremos, ¿no? Combatimos y luchamos, pero no tenemos lo que deseamos porque no pedimos. Y cuando pedimos no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? No fuimos creados para esto. Y eso lo sabemos en el fondo de nuestro corazón, porque cuando somos sinceros, todos nosotros así lo sentimos. Nuestra vida sin Dios no tiene ningún sentido y nuestra vida no puede terminar así, con la mentira, la tristeza, la enfermedad y finalmente la muerte. Por eso es bueno y sabio pararse a reflexionar y pensar hacia dónde estamos yendo. Es cierto que esto es difícil, ¿no?, en un mundo cada día más acelerado y con tantas distracciones. Pero es necesario pararse y reflexionar porque nuestra vida depende de ello. Y cualquiera que se para y reflexiona y le pide a Dios ayuda para entender qué es lo que ha de hacer, cualquiera que lo hace, Dios le dará el entendimiento porque Dios es bueno. Pero necesito parar y reflexionar y preguntar, ¿qué es lo que pasa con mi vida, no? Entonces Él me dará la misericordia para llegar a la verdad. Y todos nosotros sabemos que la verdad no es un concepto, la verdad es una persona. La verdad es Jesucristo, para llegar a Jesucristo. No desprecies un día como hoy, un día que podría ser el tiempo especial y adecuado para la salvación. Hoy es el día de la conversión, de la vuelta atrás, seguramente para muchos de nosotros. Así que no hagas como los de Jerusalén cuando llegó Jesús y lloró por ella, ¿no? Porque sabía que le iban a rechazar la salvación. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán. Y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es lo que dijo Jesús a Jerusalén, es lo que nos dice hoy a nosotros. Hoy es un día especial, sin duda, porque hoy se está proclamando la palabra del Señor. Hoy es un día especial, hoy es el día apropiado para la salvación. No desprecies lo mejor que está llegando a tu vida. Si sientes en tu corazón que hoy Dios te está llamando, si sientes que a través de la revelación, de la exposición de la palabra te está hablando, no le rechaces, no resistas al Espíritu Santo, no afrentes al Espíritu Santo de Dios. Hoy es el día de la conversión, de la vuelta atrás, hoy es el día de tu vuelta a casa. No esperes a que lleguen los días en los que digas a la risa enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? No esperes a esos días. Porque cualquiera que bebiere de ese agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que le dará Jesús no tendrá sed jamás, sino que el agua que Él le dará será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús cuida de nosotros hoy y Él también cuidará de nosotros en los días malos. Y cuando el viento se ponga feo y las olas vengan fuertes y altas, y vendrán, Jesús se acercará a ti y te dirá: yo soy, no temáis. Él, cuando venga también el día más feo de todos los días, el día de la muerte, también Él vendrá otra vez y nos tomará a sí mismo para que donde Él esté, tú también estés. No huyas de Cristo. La palabra es Cristo. No huyas de la palabra, no huyas de la persona que más te ama. Sería ridículo.
Por eso, Salmo 90, versículos del 1 al 6, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. La vida es un suspiro. ¿Y la muerte? ¿Qué será la muerte? Salmos 90. Este es un salmo escrito por alguien que se inspiró en la vida de Moisés, o como la mayoría de los eruditos bíblicos opina, escrito por él mismo, por Moisés, en un tiempo, el tiempo del Éxodo, en el que hubo una gran mortandad provocada por la incredulidad del pueblo. Así pues, este salmo, inspirado por Dios a Moisés, es una oración surgida de un corazón dolorido. ¿Por qué? Porque estaba comprobando cómo la muerte hacía estragos entre el pueblo que él iba dirigiendo hacia la tierra prometida. Es una oración que nos habla de la eternidad de Dios y de lo breve de la vida del hombre. Una oración contada por Moisés al ir viendo cómo la muerte de toda una generación, aquellos mayores de 20 años que salieron de Egipto con él, a excepción de Josué y Caleb, o sea, la muerte de toda una generación, esa muerte impedía que viesen pues lo que tenían que haber visto, ¿no? La tierra que nunca llegaron a ver por haber sido rebeldes. Por haber sido rebeldes, incrédulos a las promesas de Dios y también desobedientes a lo que Dios les estaba mandando hacer a través de Moisés. Así pues, ¿qué crees que podemos aprender de esta introducción? E incluso ya antes de empezar a ver, a examinar el Salmo versículo a versículo, ¿qué es lo primero que hemos aprendido? Pues que el pecado de la incredulidad y de la desobediencia a Dios trae la muerte. Voy a dividir el Salmo en 3 partes que nos ayudarán a entenderlo. La primera es la brevedad de la vida humana comparada frente a la eternidad de Dios. La segunda, el pecado. ¿Como qué? Como la consecuencia, como la causa de la transitoriedad del ser humano. Y la tercera es una oración, ¿vale? La primera parte, versículos del 1 al 6, la segunda parte, versículos del 7 al 11, y la tercera parte, una oración que surge de esa reflexión de Moisés, los versículos del 12 al 17. Y esa tercera parte la he dividido en otras 3, una oración por entendimiento, una oración por salvación, una oración por continuidad. Vamos a ir viendo pues el Salmo 90, versículo a versículo, versículos del 1 al 6. La brevedad del hombre frente a la eternidad de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Dios determinó que el pueblo de Israel vagara por el desierto durante 40 años hasta que murieran todos los que tenían más de 20 años, y a excepción de Josué y Caleb, porque tuvieron otro espíritu, digo todos los que tenían más de 20 años, en el momento en el que en Cades Barnea, ellos rehusaron específicamente a obedecer a Dios y a confiar en Él. Dios siempre había protegido y guiado a su pueblo, y esto siempre fue así desde los inicios, ¿no? Desde los tiempos de Abraham, de Isaac y de Jacob, el pueblo de Israel siempre había sido cuidado y guiado, y eso a pesar de la gran cantidad de problemas y de opresiones y de dificultades a las que se vio sometido el pueblo. Es lo que Moisés reflexiona en el versículo 1, que las generaciones pasaban, pero Dios permanecía fiel. Fíjate lo que dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación a generación. Las generaciones pasaban y Dios permanecía fiel. Y de este versículo 1 nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios, a no ser como el pueblo rebelde de Israel. Por lo tanto, a escuchar su palabra y comprobar cómo Dios nos ha traído hasta aquí a pesar del desierto y de las dificultades. Del versículo 2 tenemos que aprender a reconocer que antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, y desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. O sea, que hay que reconocer que Él es Dios y nosotros no,
que es algo que al hombre le cuesta reconocer. Y de los versículos 4 al 6, reconocer que no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Si os fijáis en el versículo 2, Moisés escoge el recurso de la metáfora para comparar a Dios con algo que para él era lo más antiguo que se podía imaginar, ¿no? Lo más antiguo y perdurable. ¿Qué es? Los montes, algo fuerte, algo inamovible, algo que está fijo, algo que siempre estuvo ahí antes de que él naciese, ¿no? Usa esta metáfora. Pues así, a un Dios es anterior a estos montes y más perdurable que ellos, ¿no? Así que aquí, en estos versículos del 1 al 2, vemos 4 de sus atributos, 4 de los atributos de Dios: su eternidad, su poder, su fidelidad y su inmutabilidad. Dios ha existido siempre, eternidad. Él es poderoso y Él ha creado todo. Él es la causa de todo. Él es fiel, nunca abandona a su pueblo. También es lo que aprendimos. Y Dios es inmutable, o sea, nunca cambia. Es lo que Moisés, en pocas palabras, nos está tratando de explicar aquí. Y además nos lo muestra a través de un marcado contraste. Dios es poderoso y eterno, ¿verdad? Y al mismo tiempo dice que el hombre es débil y su vida breve, muy breve. Y después de esa brevedad, ¿qué nos pasa a todos nosotros después de esa brevedad? Volvemos al polvo del que vinimos. Es lo que dice el versículo 3, que Dios, que es soberano, es quien vuelve al hombre hasta ser quebrantado. Es Él quien cuando nos llama nos devuelve al barro del que fuimos hechos. Y este quebranto lo que significa es que el polvo del que somos hechos, del que fuimos hechos, es aplastado, es quebrantado, es hecho polvo de arcilla, o sea, volvemos al lugar del que salimos. Vuelves al hombre hasta ser quebrantados y dices: convertíos, hijos de los hombres. Este convertíos, hijos de los hombres, no significa un llamado al arrepentimiento y a la conversión. El verbo usado implica retornar, volver, pero no volver a Dios, sino al polvo de donde fuimos tomados. Por lo tanto, es un recordatorio de lo que somos. Retornad, hijos de Adán, volved al sitio del que os formé. Es lo que le dijo Dios a Adán cuando pecó: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y al polvo volverás. Es lo que somos y es lo que no queremos ver. Es lo que somos, polvo. Pero lo que aparenta destrucción en manos de un Dios bueno es misericordia cuando reconocemos nuestra necesidad. Es lo que pretende esta reflexión de Moisés. Moisés no pretende dar miedo, Moisés no pretende amenazar, él lo que pretende es avisar, que el hombre se dé cuenta que no es nada, que no es nadie. Primero nos recuerda quiénes somos, polvo, y segundo, nos avisa de que volveremos allí. Qué bueno que alguien nos lo diga, ¿no? Yo le agradezco a Dios su claridad. Es bueno en gran manera aquel que me avisa de mi error de pensar que soy algo. Y el mayor error del hombre es creer que sin Dios va a poder salirse con la suya. Es bueno y no malo aquel que me dice que tenga cuidado, que si sigo desobedeciendo e ignorando el consejo de Dios y su advertencia, me voy a ir por el barranco. Es muy bueno. Es bueno que sepa que Él es Dios y que yo no. La advertencia del versículo 3, leída de otra manera, sería así: tú, Señor, reduces al hombre al polvo, diciéndole: volved al polvo, hijos de Adán. Y si os fijáis en el resto de las imágenes, son metáforas de la eternidad de Dios frente a la transitoriedad y la brevedad de la vida del hombre, ¿verdad? Y su final, que es la muerte. Versículo 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Como no es posible determinar en una línea de tiempo qué es la eternidad, aquí lo muestra a través de 1000 años, que para nosotros es como una eternidad, ¿no? Pero es imposible determinar la eternidad en una línea de tiempo. Por eso habla de 1000 años, para hacernos ver que para Dios esos 1000 años es como para nosotros una vigilia de la noche. Y una vigilia de la noche, ¿sabes cuántas horas son? Son 3 horas. El día estaba dividido en 2 partes de 12 horas. La noche, por decirlo de alguna manera, en 4 partes de 3 horas, 3 por 4, 12. 4 vigilias, cada una 3 horas. Así que realmente, para Dios,
Es como un suspiro los 1000 años, ¿no? Así es el tiempo para Dios, y al tiempo de ese término tan corto, el final para nosotros no puede ser más desolador. Versículos 5 y 6. Los arrebatas como con torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, pero a la tarde es cortada y se seca. La hierba en Israel o en el desierto no es como nuestro país, aquí, que siempre está fresca y verde. Por eso la imagen la tenemos que ver en el sentido de que Moisés la estaba intentando ver. Aquí siempre está fresca, pero allí en cuanto la hierba brota, se seca en el espacio de muy poquitas horas. Por eso hay que cortarla pronto. Brevedad. También la vida de la gente que no tiene en cuenta a Dios es como un sueño. Viven su existencia como si estuviesen narcotizados, sin sentido, sin ser conscientes de la brevedad de la vida. Viven como dormidos y sin ser conscientes de que la ira de Dios está sobre ellos. Y un torrente de agua en lugares que no llueve habitualmente, como me imagino que tenía en la mente Moisés, es demoledor. Porque un torrente en un sitio en el que no llueve habitualmente arrastra todo lo que se pone a su paso. Pero solo los irresponsables no se imaginan lo que va a suceder. Solo los irresponsables desobedecen a las advertencias de los ancianos del lugar, que saben que cuando llueve, y por sorpresa, el torrente que hoy no pasa, mañana pasará. Y se llevará todo lo que se encuentra a su paso, todo. Esta es la imagen que está intentando transmitir Moisés con respecto a nuestra vida. Que llegará el torrente cuando menos te lo esperes, ¿verdad? Así es como es arrebatada la vida del hombre, cuando éste vive de manera irresponsable y sin hacer caso a las advertencias de Dios, porque la muerte nos llega a todos. Pero sin Dios, la muerte llega de manera salvaje y llevándose todo aquello en lo que la gente confía. Vidas barridas por un torrente que destroza todo y además que se lo lleva rápidamente. Vida breve y muerte inesperada. Inesperada. ¿Cuántos jóvenes se mueren y no lo esperaban? Todo por no hacerle caso a Dios. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Así que estos versículos, en estas imágenes, sueño, torrente, hierba, nos explican, y esto es misericordia, nos explican el motivo por el cual necesitamos un refugio eterno. Y es que sin Dios, y aunque el hombre no se lo termina de creer, sin Dios no solo no somos nada, es que seremos destruidos. ¿Y todo esto por qué? ¿Por qué ocurre? Pues bien, el motivo de este desastre Dios lo llama pecado. Por eso, versículos del 7 al 11, por el pecado es por lo que con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros, nuestros pecados, a la luz de tu rostro. Por nuestro pecado es por lo que nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? ¿Por qué tiene que morir el hombre? Pues la respuesta que se ve por toda la Biblia la tenemos resumida en estos versículos del Salmo 90. Debemos recordar que el motivo de toda esta reflexión de Moisés tiene su origen en que él estaba viendo día a día en el desierto cómo iban muriendo todos los que con él habían salido de Egipto. Se estaban muriendo. Lo que estaba viviendo Moisés era un funeral permanente. Y en estos versículos te encontramos el motivo por el cual tenía lugar dicho funeral. Y lo he subrayado. Somos mortales, ¿por qué? Porque Dios está enfadado. Y Dios está enfadado porque somos pecadores. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.